Buenas noches compañeras, buenas noches docente. Aquí estoy haciendo la grabación para el trabajo. Estoy aquí con Percy Barreto. Le voy a hacer la entrevista sobre la tarea. Y vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cuál consideras que fueron los principales problemas económicos en el tiempo de Fujimori, políticos u sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Qué tal? Buenas noches. En lo social, en lo económico y en lo político, dice, ¿no? Sí, político y social. En lo político, como él entró de un gobierno de Alan García, el gobierno de Alan García dejó al Perú en una crisis total, ¿no? Que aparecieron en la época empezó la época del terrorismo. La economía, los precios se inflamaron, ¿no? Hubo una inflación de precios. El kilo de azúcar costaba tanto, se hacía cola. Esto es en el tema social, ¿verdad? Sí. Ya en el tema político. En el tema político empezaron, pues, ¿no? Y empezaron la subversión, como es el terrorismo. O sea, ellos tenían que tratar de combatir eso, porque empezaban a ver los cochebombas, y en la sierra se armaban, ¿no? Se salían varios tipos de... Se armaba la lucha armada, como se puede decir, ¿no? Por un lado salía Sendero Luminoso, por otro lado salía era Abilmael Guzmán, o sea, varios tipos de socialismo, ¿no? Que querían hacer como un golpe de Estado. Esa sería la respuesta a nuestra primera pregunta. La segunda pregunta sería: ¿qué medidas se implementarían para combatir... ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Para combatir la inflación se crearon algunas ONGs, como bajaron los precios a la inflación, trataron de bajar un poco, porque el gobierno de Alan García dejó prácticamente la economía un desastre, y con el gobierno de Fujimori, al menos ese tiempo, se pudo revalorizar un 50%, crecimos en la economía, algo por ahí, se podía comprar algunas cosas, pero de todas maneras sí se sufría por la parte económicamente, porque no abastecía lo que uno trabajaba. ¿Por qué fueron o no efectivas? En algunas partes fueron efectivas, porque se crearon programas para los pueblos rurales, también hubo apoyo. Recuerdo cuando Fujimori regaló unos carros azules a cada pueblo, entregó, ¿no? ¿Para qué? Para que las personas de cada pueblo podrían salir a las ciudades o a los lugares más cercanos donde que pueda haber población. Ese transporte que ellos regalaron a cada comunidad era gratis, ¿no? A cada comunidad Fujimori regaló un carro, ¿no? Un carro pequeño, unos azules que eran chinitos, eran muy buenos. Todas las comunidades los días domingos, todos los carros aparecían ahí, y ahí lo usaban, pues, ¿no? Gracias. Eso sería la respuesta a la segunda pregunta. La tercera pregunta es: ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Uno de los programas sociales que han implementado es, el PRONA, que era así como el vaso de leche, algo así era el PRONA, que daban, ¿no? Que daban apoyo a las mamás, a los colegios. Había eso era para las madres, ¿no? Para los niños, así como Cali Warma era otro tipo de programa también, que nosotros, aquellas veces Las mamás las cocinaban, mamás creo, cocinaban en el en el colegio, pero colegio, les les regalaban entregaban. también un panetón, y aparte les regalaban chocolatada, ¿no? Cada niño tomaba eso en las mañanas, sus refrigerios, todo.
y también los pasajes eran, en cada micro el pasaje era 10 céntimos, 10 20 céntimos era céntimos. de ida y de vuelta tenía 10 céntimos, ¿no? Creo que algo nos daban, la propina era que nosotros dábamos a los hijos, dábamos 30 céntimos, 10 de ida y 10 de vuelta y 5 céntimos tenían para que puedan comprar un chupete, otros 5 céntimos aparte, ¿no? Les alcanzaba a los niños, los pasajes eran cómodos, los precios habían bajado. Gracias, eso sería la respuesta a la tercera pregunta. La cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Las medidas que tomaron, en algunas partes funcionó y en otras partes no funcionó. Se empezaron a crear como las rondas campesinas. Las rondas campesinas en los pueblos entregaron armamentos, ¿no? Entregaron armamentos a las rondas campesinas para que las rondas campesinas podrían luchar, ¿no? Contra la lucha armada. Podían luchar contra la lucha armada porque en cada pueblo se iban levantando, ¿no? Iba habiendo una revolución. Porque esa revolución salía, pues no, así como Abimael Guzmán, como Feliciano, ¿no? Que eran diferentes tropas. Entonces, por una parte era Sendero Luminoso, por el otro lado era el Tupac Amaru también era otra parte, ¿no? Y había como 4 o 5, ¿no? Que eran diferentes lados, una por la sierra, otro por el Bray. Cada región, entre oriente, occidente, centro, tenían una revolución. Y por otra parte también estaba Ismael Guzmán, que era ayacuchano, ¿no? Que empezaba a revolucionarse con la hoz y el martillo. Ese fue el que más hemos sentido nosotros, ¿no? Y aparte de eso fueron los militares, ¿no? Los militares fueron los que hacían más abuso de autoridad. Abusaban, ¿por qué en esa manera abusaban? Por el armamento que ellos manejaban, ¿no? Llevaban a un pueblo y al no encontrar nada, ¿qué es lo que hacían? Agarraban campesinos, agarraban mujeres, los violaban, los mataban, los torturaban. Eso era el manejo del presidente Fujimori. Mayormente, en la mayor matanza lo que han hecho es hecho el ejército junto con el presidente. Son órdenes, ¿no? Que ejecutaban ellos, de los mandos. Ya, esa sería la respuesta a la pregunta 4. La pregunta 5. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Esta política fue una política abusiva, de mi punto de vista. ¿Por qué? Porque iban a los lugares más lejanos, a los pueblos, mayormente se fueron a la Sierra Central, que llegaban ahí a las mujeres que tenían 4 o 5 hijos, agarraban, sin consentimiento los esterilizaban, ¿no? Les esterilizaban, algunos quedaron mal, algunos quedaron mal del útero. Una esterilización fue forzosa prácticamente. Ellos han violado los derechos de una mujer, así como los derechos del niño, ¿no? O sea, no han avisado, o sea, no han sido capacitados, ¿no? Es como si llegan a un lado, a un pueblo y se presentan, ¿no? Dicen, no, tal, vamos a hacer esto, vamos a capacitarlos. ¿Para qué? Para que ya no pueden tener hijos. Vamos a usar este tipo de programas, se puede usar esto, se puede usar una T de cobre, o se puede usar varios tipos de métodos. ¿Para qué? Para prevenir, ¿no? Para prevenir eso. Pero ellos no hicieron eso, ¿no? Ellos lo que hicieron de frente fue ya de frente abusaron pues contra las mujeres, ¿no? Esterilizaron bruscamente, forzosamente, ¿no? Eso queda hasta el día de hoy, ha quedado penado. ¿Y cuántas mujeres que han sido así? No solo mujeres con hijos, han sido mujeres solteras incluso, ¿no? Ya, gracias. Eso sería la respuesta respecto a la pregunta 5. La pregunta 6. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? En la época de Fujimori no había libertad de expresión. No teníamos libertad de expresión, porque el que tenía libertad de expresión era terruco, así como ahorita lo estamos viviendo.
En la época de Fujimori no existía eso, no existía libertad de prensa, porque prensa que no hacía coludido al gobierno de Fujimori era matado, era muerto. ¿Qué es lo que hacía Fujimori con las prensas? Compraba las prensas. Se compró el canal América, Panamericana TV, todos los canales se compró. ¿Para qué? ¿Para qué hablan bien de él? Ese ha sido el gobierno de Fujimori. Ha sido un gobierno que no había, que uno como persona, como ciudadano, no podía expresarse, no podía expresar sus derechos, no podía hablar, porque si hablabas algo eras terrorismo. Si decías algo que ibas contra el gobierno, eras terrorismo. De esa manera manejaba el gobierno de Fujimori, ha manejado eso. Gracias, esa sería la respuesta respecto a la pregunta 6. La pregunta 7. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La caída del gobierno de Fujimori para el año 2000 fue una de las caídas más fuertes que tuvo el partido fujimorista. ¿Por qué? Porque la población se levantó, ¿no? Al levantarse la población ya salieron, ¿no? Salieron también el fraude electoral que hizo el año 2000. Todo fue un fraude, fue un desastre. Se compró a la OMP, se compró a la prensa, o sea, era un desastre, ¿no? Pero como el mismo pueblo se iba levantando, empezaron a salir, ¿no? Empezaron a salir las denuncias, todo, ¿no? Se violaron los derechos, ahí recuerdo cuando los universitarios se levantaban, ahí se viene la matanza de Cantuta también. Fueron y mataron, pues así como mataron a los estudiantes de Cantuta, o sea, nadie podía decir nada, ¿no? Ese gobierno fue un desastre en el año 2000. ¿Qué dice más? ¿Cuál era la pregunta del año 2000? Dice, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori y qué consecuencias tuvo para el país? Uno de los eventos que nosotros recordamos fueron los Vladivideos. En los Vladivideos que Montesinos, todo lo que hacía, lo que a quien pagaba, Montesinos grababa, ¿no? Por eso se vienen los famosos videos de Montesinos. Pagó a la prensa, ahí está la Susana Iguche, que era esposa de Fujimori, no tenía derecho a hablar. Por ser esposa no tenía derecho a hablar. O sea, era un régimen, pero bien jodido el régimen de Fujimori, pero de todas maneras se ha sobresalido de eso, ¿no? Fue un gobierno desastre. ¿En qué desastre? ¿Por qué? Porque las empresas peruanas ya no pertenecían al Perú, vendió las hidroeléctricas, se vendió, muchas empresas vendió, ¿no? Vendió las minerías, hizo contrato con las minerías ilegales, todas las minerías lo manejan de otros departamentos, de otros países, ¿no? Nosotros no tenemos minería acá, no tenemos lo que es telefonía. Casi la gran mayoría de empresas al Perú no le corresponde, no le pertenecen. Son alquiladas, son vendidas. Nosotros como peruanos somos lo peor porque no podemos hacer nada, porque no podemos levantarnos. Tú te levantas en algo y el gobierno dice, no, tú eres terrorismo. Es lo mismo que está pasando ahorita, no puedes hacer nada. La prensa está coludida, ¿no? Al poder de eso. ¿Por qué? Porque con la plata lo maneja todo, pues, ¿no? En economía dejó un desastre, nos dejó adeudados. Ahorita como peruanos nos dejó adeudados, nos dejó total, fue una crisis total. El gobierno del 2000 fue un desastre total, ahí fue la caída del Fujimori, pues. Espero que te haya servido. Muchísimas gracias, eso sería todo.